Voy a grabar una serie de vídeos, chicos, con actividades, ¿vale? Con problemas de probabilidad. Son problemas para selectividad, para el bachillerato de ciencias sociales y son extraídos de una página que os tiene que sonar, que es Semestrada, porque casi todos los institutos trabajan con esa página. He cogido el año 2021. Vamos a empezar leyendo este primer problema, ¿vale? Para poder explicarlo. Dice, se desea probar la eficacia de dos tipos de vacunas, A y B, contra un virus determinado. Para ello se seleccionan 5.000 voluntarios en anticuerpos para este virus, a los que se le administra una de las vacunas o un placebo, resultando que 3.000 reciben la vacuna A, 1.500 la vacuna B y el resto placebo. Se comprueba que el 90% de los vacunados con A y el 95% de los vacunados con B generan anticuerpos y no generan anticuerpos los que han recibido el placebo. Dice, se selecciona uno de esos voluntarios al azar y nos pide en el apartado A que calculemos la probabilidad de que haya generado anticuerpos. Lo primero que hacemos es plantear nuestro diagrama de árbol. Tenemos que tener tres ramas, una para la vacuna A, otra para la vacuna B y otra para el placebo. Y en la primera flechita, ¿vale? Lo que tenemos tenemos que poner la probabilidad de que nos haya tocado la vacuna A. ¿Qué probabilidad es? Pues vale, si tenemos 3.000 dice que en el enunciado que han recibido la vacuna A, de un total de 5.000. Eso resultaría la siguiente proporción, 3.000 partido 5.000. Tenemos que establecer esa fracción. Si yo divido 3.000 entre 5.000, obtengo este 0,6. Lo mismo para los vacunados con la vacuna B. Es decir, en este caso sería 1.500 partido 5.000. Si hacemos esa división obtendríamos el 0,3. Y el resto para el placebo, pues si yo sumo 3.000 más 1.500, obtengo 4.500. 4.500, vale, entonces si 4.500 son a los que se les ha administrado la vacuna A y la vacuna B, me quedan 500 para el placebo. 500 entre 5.000 me daría ese 0,1. Vale, ahora pasamos a analizar las dos flechitas, las dos ramas que salen de la vacuna A. Vale, tenemos que ver que la vacuna A en un 90% sí genera anticuerpos. Pues entonces tendríamos que establecer una primera flecha e indicar la probabilidad de que sí genere anticuerpos y una segunda flecha e indicaríamos la probabilidad de que no los genere. Entonces, el 90% sabemos que es que sí genera. Recordar que para ponerlo en el diagrama de árbol, ese porcentaje tenemos que pasarlo a decimal, por lo tanto 90 partido 100 sería 0,9 y por lógica la probabilidad de todo es 100%. Entonces si un 90% sí genera anticuerpos, un 10% no genera anticuerpos, por lo tanto 10 partido 100 sería este 0,1 que tenemos aquí. Haríamos lo mismo con la vacuna B, 95% sí genera anticuerpos, es decir, 0,95 y un 5% no genera anticuerpos, 0,05. En el caso del placebo solo planteo una flecha porque en ningún caso va a generar anticuerpos, por lo tanto el 100% no genera anticuerpos, 100 partido 100 sería 1. Ahora pasamos a desarrollar el apartado A, que era calcular la probabilidad de que genera anticuerpos. Bien, siempre os digo que a medida que avanzamos en el diagrama de árbol, es decir, vamos hacia adelante, tenemos que multiplicar los números que tengamos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que me haya tocado la vacuna A, que era 0,6. Avanzamos por la probabilidad de que sí genera anticuerpos. Por lo tanto, tendría que multiplicar 0,6 por 0,9. En el caso de la vacuna B, haríamos lo mismo. 0,3, que es la probabilidad de que me toque la vacuna B, porque avanzamos, multiplicamos por ese 0,95, que es la probabilidad de que sí genera anticuerpos. Bien, lo tenéis justo aquí desarrollado. 0,6 por 0,9 y 0,3 por 0,95. Una vez que hagamos esas multiplicaciones, los resultados los sumaremos. Y de ahí obtendremos ese 0,825. Bien, ahora vamos a desarrollar el apartado B. Dice, si dicho voluntario no ha generado anticuerpos, ¿qué probabilidad hay de que se le haya administrado placebo? Vale, tenemos algo seguro y es que no ha generado anticuerpos. Y tenemos que calcular una probabilidad y es que se le haya administrado placebo. Entonces, cuando tenemos algo seguro y una probabilidad que calcular, tenemos que utilizar la fórmula de la probabilidad condicionada. Voy a quitar la cámara porque la formulita la he colocado y está justo debajo de mi imagen. Vale.
Para hacer la fórmula, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta, vámonos aquí al apartado B, que lo seguro que es que no haya generado anticuerpos lo tenemos que colocar siempre aquí, en el caso de la letra A, es decir, a la derecha. Y la probabilidad que tenemos que calcular se pone primero, que es el caso del placebo. Vale. ¿Cómo se desarrolla esta fórmula? Pues hay que hacer la intersección de los dos sucesos. ¿Cómo calculamos eso? Siempre multiplicando, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que tenga placebo, dijimos que era 1, y la probabilidad de que no genere anticuerpos sería 0,1. A ver, 0, vale, porque es la probabilidad, chicos, de que se le administre placebo. Repito, la probabilidad de que se le administre placebo por la probabilidad de que no genere anticuerpos, ¿vale? Entonces, esos serían los dos sucesos cuya intersección sería la multiplicación de 0,1 por 1. Bien, y justo debajo en el denominador tendríamos que calcular la probabilidad de que no genere anticuerpos. Siempre se calcula en el denominador la probabilidad de la letra A, de esta que tenemos aquí, ¿vale? De lo seguro. Pues la probabilidad de que no se genere anticuerpos la calcularíamos multiplicando, fijándonos en cada una de las ramas, igual que hemos visto de la probabilidad de que cree anticuerpos, pero ahora es el caso contrario de que nos lo cree, de que no los cree. Entonces, cogeríamos ese 0,6 para la vacuna A, probabilidad de que nos toque la vacuna A, porque avanzamos el 0,1, que es la probabilidad de que no genere anticuerpos. Para el caso de la vacuna B, 0,3 por 0,05, que es la probabilidad de que no genere anticuerpos esa vacuna. Y en el caso del placebo, pues 0,1 por 1. Lo tenéis todo aquí, ¿veis? Aquí han empezado de abajo, bueno, han hecho un mix. 0,1 por 1, ¿veis? Que lo tenéis aquí. 0,6 por 1, que sería el de la vacuna A. Y 0,3 por 0,05, que sería el de la vacuna B. Esos resultados, como en el caso del apartado A, los sumamos. Al hacer la división, obtendríamos ese 0,571. Habría otra manera de hacer la probabilidad de que no genere anticuerpos, que sería recordar que si tenemos la probabilidad de que genere anticuerpos, la probabilidad siempre es de cualquier suceso es 1. Entonces, si yo tengo la probabilidad de que genere anticuerpos, la probabilidad de que no genere anticuerpos la podría calcular restándole a 1 ese 0,825. Es decir, si a 1 le quito la probabilidad de que se generen anticuerpos, me va a quedar la probabilidad de que no generen anticuerpos, ¿vale? Si hago esa resta, obtendría el mismo resultado que haciendo toda esta operación. Bien, voy a volver a poner la imagen aquí. Espero que hayáis entendido esto bien. Si no, me podéis dejar cualquier comentario. Y por favor, si el vídeo os está gustando, darle al like. Porfa, que me vendría muy bien. Seguimos avanzando. Vamos a ver uno más.